se la ha tomado como una poeta, o sea, desde nuestra visión del mundo hemos dicho, sí, bueno, era una poeta, ¿no? Pero no, o sea, era una sanadora espiritual, ¿no? Como que lo que hacía, los cantos tenían un sentido de curación espiritual. Siempre, digamos, se seguían fórmulas que eran las específicas, como fórmulas de encantamientos, diríamos, ¿no? Como fórmulas mágicas para curar la enfermedad. Y es muy importante decir esto también, porque esto lo dicen todos los mazatecas, que es el hongo el que habla a través del curandero. No es el curandero el que se inventa una canción, digamos, una poesía, sino que el curandero lo que dice es lo que escucha que le dice el hongo en el trance extático. ¿El curandero también toma hongo durante la sesión? Sí. Los dos. Sí. Los dos, y a veces solo toma el curandero y no toma el paciente. Bienvenido al Más Allá del Champiñón Podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Si te gusta el formato podcast y te interesa crear tu propio programa, tengo algo para vos. Yo ando tan convencido del valor de este formato que creé el curso de podcast para emprendedores. Más info encontrás en la descripción. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, compartilo con un amigo. Muchas gracias. En el episodio de hoy, converso por segunda vez con Fede Rossetti, psicólogo y creador de la editorial Libros Enteogénicos, de la ciudad de Rosario. En la charla, profundizamos sobre la vida de María Sabina y en su legendario encuentro con Gordon Wasson, que dio origen al llamado mito fundador de los hongos enteógenos. Con Fede revisamos y discutimos a varios autores con miradas diversas sobre el tema, intentando desglosar realidades, especulaciones y romantizaciones. Si esta historia no hubiera ocurrido realmente, algún escritor de Hollywood tendría que haberla inventado. El plot tiene todo lo que necesita para una narrativa intrigante. Disfruta la conversación, todos los links en la descripción. Buenos días, Fede. ¿Cómo estás? Genial que te sumás de nuevo. Buenos días. Muchas gracias por tu tiempo, por sumarte por segunda vez a este formato del Más Allá del Champiñón Podcast. ¿Cómo andas hoy, este lindo viernes de primavera? Gracias. Contento de reencontrarnos para charlar lo que podamos. Sí, con menos calor que la última vez pasada. Así que bien, súper primaveral. Está muy, muy bonito el clima. Sí, si bien faltan unos días para el inicio calendario de la primavera, hoy se siente. Y vos estás en Rosario, yo estoy acá en Rafaela, en la misma provincia de Santa Fe, y tenemos generalmente un clima similar. Así que hoy a la mañana ya se sintió la humedad, el viento del norte y el calorcito que se viene. Fede, estamos acá por segunda vez, después de febrero, después de 6-7 meses. Y para mencionar el primer episodio, que fue el número 7 de este podcast, y lleva el título Capitalismo Psicodélico, que es, creo que, un hilo rojo en tu trabajo. Vos sos psicólogo de formación de la ciudad de Rosario y creaste y manejas la editorial Libros Enteogénicos. Incluso acá tengo un lindo libro tuyo, el libro de Merlin Sheldrake, pero como persona y papá de un niño chiquito, no avancé mucho. Empecé a leer, pero me cuesta mantener la lectura y avanzar. Pero bueno, acá estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado en los últimos 6-7 meses desde la primera charla? Que recomiendo escucharla, pero de todos modos queremos o buscamos empezar nuevo desde el principio sobre la historia de María Sabina para que no sea obligatorio sí o sí escuchar el primer episodio. ¿Qué contás de los últimos 6 meses? Bueno, bien. Siempre trabajando, activando, haciendo cosas para la editorial, para Revista Mate también. Ahí podemos ver a La Red Oculta de la Vida de Merlin Sheldrake, un biólogo inglés. Y bueno, un libro que trata específicamente sobre micología y que
bueno, editado por Libros Enteogénicos, aquí desde la ciudad de Rosario, que tuve la oportunidad de dárselo en mano a Manu en agosto, en las jornadas de Ongosto, eh, que se realizó en Santa Fe. Así que ahí nos conocimos personalmente y estuvo buenísima. Esa jornada, bueno, fue un día de hongos, de todos los tipos. Sí, muy lindo. Vos estás escribiendo en la revista Mate y vi por arriba, no pude profundizar tanto, que escribiste, ¿no? ¿Puede ser? Hace ¿Artículos últimamente? Sí, hace poco, o sea, este mes salió un artículo sobre plantas psicoactivas utilizadas por pueblos originarios Sí. argentinos, entre comillas, digamos, que pertenecen o que están dentro del territorio que nosotros hoy llamamos Argentina, pero que son preexistentes, digamos, a la constitución de los estados-naciones. Y eso fue porque agosto es el mes de los pueblos originarios. Bueno, la nota salió en septiembre con un poco de delay, pero la idea original era que saliera en agosto. Pero bueno, agosto estuvo movido, hicimos muchas cosas. Esto que te digo, nos encontramos nosotros ahí en Ongosto, en Santa Fe, en ese evento. Así que, bueno, sí, esa fue la última nota que escribí. Hubo una anterior, creo que fue exactamente la anterior, que fue una entrevista a una antropóloga mexicana que camina, habita, transita las sierras de Huautla de Jiménez, que son las tierras de María Sabina, hace Ujú. 20 años ya, que Saraí hace trabajo de campo etnográfico allí, y además, bueno, ella me contaba que se hizo muy amiga de muchas personas ahí locales, lugareños, tanto, digamos, intelectuales como gente, digamos, que fue conociendo, como eh, John Ginés y Jota Ginés, que son sabios y sabias mazatecos, o sea, curanderos, chamanes, diríamos. Así que bueno, esa fue la anteúltima entrevista que publicamos en la revista. Una entrevista a Saraí Piña, una antropóloga mexicana. Revistamate.com.ar, ahí se encuentra y la verdad que siempre recomiendo la revista y los artículos que son, la verdad que siempre muy interesantes. Tu Instagram, que es otro punto de partida para conocer tu trabajo, es libros.enteogénicos. Correcto. Mira, hablamos en la última charla sobre María Sabina. Vos mencionaste recién ese artículo de Saray Piña, que también andaba por estos lados, y sin dar muchas vueltas, vamos a entrar a la historia de María Sabina, que tanto se habla. Y hoy queremos profundizar un poco y observar un poco lo que a mí me gustaría verlo como un poco cuáles son los mitos y cuáles son las verdades. Siempre es difícil hablar sobre verdades, pero qué se sabe, qué opiniones circulan y simplemente profundizar y analizar un poco la historia que tanto se habla y tanta importancia tiene, donde hay muchos actores y personajes interesantes y relevantes en el mundo psicodélico, encontrándose de alguna manera, desde María Sabina, el Gordon Wasson, que era uno de los protagonistas ahí, hasta músicos que después se sumaron a la movida, o el famoso Albert Hoffman también. Así que para empezar, contanos, porfa, algunos datos básicos de todo esto que a veces que también me dijiste como se podría llamar mito fundacional de los hongos psilocibes. Datos básicos de introducción que hay de bibliografía también, ¿no? Hay un libro. Sí, sí, sí. Bueno, gracias por cederme la palabra, Manu. Primero, algo que yo como psicólogo no puedo dejar de despejar es que para mí la dicotomía mito y verdad de alguna manera no funciona más que en nuestra lógica racional, digamos, occidental. ¿Por qué? Bueno, vos tenés un coterráneo alemán que se llamó Friedrich Nietzsche, que él cuestionaba el lugar de la verdad, ¿no? Como absoluta y que le daba mucha importancia a la ficción, es decir, a los mitos. Y en psicología, en psicoanálisis, bueno, trabajamos mucho, digamos, con la verdad contenida en el mito.
Y de hecho, en todos estos pueblos originarios, pueblos indígenas, incluso, bueno, ahora cuando nosotros digamos que este es el mito fundador para nosotros sobre los hongos, vemos la importancia que tiene también de que opera como verdad, digamos. Un mito contiene una verdad de alguna manera también, que puede ser personal o puede ser colectiva, ¿no? Ahí podríamos pensar también en los trabajos de Carl Jung y los arquetipos y, bueno, el inconsciente colectivo, cómo todo eso está plagado de mitos que son verdaderos, digamos, ¿no? Entonces, Ujú. primero que nada, como para mí despejar esa dicotomía, porque entramos en tierras donde se empieza a mezclar una cosa con la otra y ya no sabemos dónde empieza y dónde termina, pero está bien, digamos, es así, ¿no? Realmente es así. Entonces, tratemos por ahí de, sí, ceñirnos a los datos más objetivos que tenemos, más biográficos y tal, que es que María Sabina nació bueno, en Huautla de Jiménez, en el sur de México, en las sierras, eh, sobre fines del siglo XIX. Creo que ahí, Pocos, perdón, discúlpame la interrupción. Creo que ahí, no es que así, ahí ya empieza el desconocimiento exacto porque no hubo discusión incluso sobre la fecha de nacimiento de ella, que en estas épocas, en esas zonas, no era de tanta importancia o ni usaban el mismo calendario o algún sí, calendario. Ahí ya empieza un poco los datos borrosos, pero sí, perdón la interrupción, solamente se exacto, me ¿no? ocurrió. Bueno, que es Ujú. justamente ahí ya tenemos, ¿no? Como Ok, lo difícil que es acceder a sí. la realidad real. Está fechado según el acta de nacimiento que aparece en la parroquia de la comuna, pero claro, no sabemos si eso se fechó el mismo día, digamos, si el certificado de nacimiento es del día que nació, o lo hicieron 3 días después, o 3 semanas, o 3 meses después, bueno, eso no se sabe. Sí se sabe que es sobre finales de 1800, estamos hablando de 4 encontré 1894, yo. sí, Sí, exacto, sí, eso 1894. sí. Ujú. Y ella se llevaba 4 años con Gordon Wasson aproximadamente, que es este banquero periodista norteamericano que la va a encontrar después de muchos años de investigación en el campo de la etnomicología. Ellos se llevan 4 años. Ella es 4 años mayor que él. Y Ok. ella, esta curandera sabia de los hongos chamana mazateca, no hablaba español. No Ujú. hablaba con corrección fluidamente, digo, no entendía completa, pero hablaba algunas palabras. De hecho, en sus cantos, en sus cantos chamánicos, usa palabras del español que cada tanto aparecen. O sea que ella no traduce, porque no hay traducción. Leía últimamente, por ejemplo, acerca de la palabra reloj. A veces usa la palabra reloj. Soy la mujer reloj, dice por ahí. Y con reloj aparentemente se refería a el estatus social. Alguien que tenía relojes en ese Ah, momento era alguien de estatus ah, social, ¿no? ah. Si ella a uno de sus pacientes le ha dicho, tú tienes muchos relojes, y a lo que quería decir Ah, era que era una persona acaudalada, digamos, adinerada. Bueno, sí. ahí vamos empezando un poco a introducir a los personajes. Sí. Y bueno, evidentemente Gordon Wasson tendría muchísimos relojes. ¿Acaso una fábrica de relojes? Porque bueno, banquero estadounidense en una muy buena posición, que se podía dar el permitido, ¿no? De salir a recorrer el mundo en búsqueda de algo que lo apasionaba, que era la investigación micológica, la investigación sobre hongos. Eh, Interés que compartía con su compañera de vida, Valentina Pavlovna, bueno, esta médica rusa pediatra, que ella amaba los hongos, en principio siempre como dicen esto ellos, ¿no? No sé si ya lo hablamos, pero la diferencia entre micofilia y micofobia. Sí, vale la Que, pena mencionarlo otra vez. sí, 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 Watson de Estados Unidos, donde como en un poco en todas las Américas, hubo por diferentes cuestiones, también de la migración, etcétera, una pérdida de conocimiento sobre los hongos y en consecuencia muchas veces un miedo a los hongos, lo que se llama micofía. em, micofobia. Claro, Micofobia, perdón, exacto. micófogo. Y Valentina Pavlovna, que nacida en Moscú, representa el mundo europeo, asiático, ruso,
que muchas veces tiene un gran amor por los hongos, entonces micofílica. Eso es un poco la pareja esa que representan los dos mundos, el mundo viejo y el mundo nuevo, como a veces también se llama, que seguro que no es tan correcto, pero lo usamos de todos modos, sí. Sí, entonces, un comentario más. Tengo muchos apuntes acá. 1894, más o menos, nace María Sabina. Es 4 años más grande que Gordon Wasson. Sí, entiendo que... Sí. Y se encuentran en 1955. Sí, en verdad me parece que ya se habían encontrado en 1953, o por lo menos en 1953 Gordon Wasson ya sabía de ella y estaba intentando localizarla. Bien, pero María Sabina ya tiene 60 años, aprox. Sí, claro. Claro. Y hablamos de un pueblo, Huautla de Jiménez, en la provincia de Oaxaca, Sierra Mazateca, en el sur de México, ¿no? Sí. Para también ubicarlo un poco en una zona tropical. Sí, completamente. Y a la vez, bueno, de montañas, como selva de montañas, digamos. Sí, un poco como, bueno, sí, bien, perdón. Sí. Seguimos. Va a ser un desafío y ya empieza de desenredar y meter todo lo que tenemos en la cabeza, todas las diferentes opiniones e informaciones que hay sobre esta historia, de tratar de darle alguna estructura lineal para entender y seguirlo. Ya estamos empezando a buscando esa linealidad. Sí, pero vamos con la vida de se va a ir complejizando, cada vez más. Lo que podemos situar como punto de partida de esto, de lo que yo decía, bueno, mito fundacional nuestro occidental con el tema de los hongos y de los hongos mágicos, sobre todo los hongos enteógenos, los hongos sagrados, es que en 1955, efectivamente, como vos mencionabas, se da el que Gordon Wasson participe en la velada, lo que es la ceremonia, digamos, tradicional religiosa de la ingesta de hongos, guiado por María Sabina, en Huautla de Jiménez, en la choza de María Sabina. Este acto fundacional se conoce, o así un poco, digamos, se lo promulgó como la primera vez que un hombre blanco participaba de una ceremonia con hongos tradicional. Entonces, ese sería, me parece, un poco un hito histórico que uno dice, bueno, se remonta nuestra historia de cómo los conocemos a ese momento. Ahora bien, cuando uno habla con gente de la Sierra Mazateca y los lugareños, y recientemente me tocó entrevistar a un historiador mazateco, que él me decía que, bueno, este punto que nosotros marcamos en la línea de tiempo como súper importante, para ellos no significa tanto, significa otra cosa. Es decir, que haya llegado un hombre blanco y tal, o sea, hombres blancos ya circulaban un poco por Huautla de Jiménez y esta región, porque también fines del siglo XIX se estaba convirtiendo en una región cafetalera. Es decir, el Estado de México había asignado a las tierras, digamos, de esta región de Oaxaca, en el sur de México, el comercio del café, la producción y el comercio del café. Entonces, con eso se empiezan a trazar rutas, se empiezan a abrir caminos, entonces ya empieza a haber una circulación comercial. Porque está esta idea de que Gordon Wasson se va al medio de la nada, donde se encuentra con un indígena en una choza en el medio de la nada. Y es como, no, ya había circulación de intercambio comercial, digamos, no era el medio de la nada, o sea, entonces... Sí. Y un comentario también en ese sentido, hablamos del encuentro en los 50 del siglo XX. Y también un aspecto que a mí me parece relevante o interesante es que María Sabina era bastante cristiana. Entonces, incluso el cristianismo con la colonización española de México cristianizó, incluso esa cristianización llegó a los pueblos, incluso a este pueblo. Entonces, como no era completamente desconocido, y seguro que hubo contactos con el exterior, con el hombre blanco, si se quiere decir de esa manera, seguro. Sí, no estaban completamente aislados. ¿No? Es un caso de Wasson, es un caso registrado, digamos, bien documentado, y eso capaz lo diferencia de posibles encuentros anteriores. Sí, lo que es seguro también es que ese encuentro fue propulsado luego mediáticamente y se dio a conocer para el mundo blanco, digamos, ¿no? El mundo occidental,
en la revista Life, por ejemplo, que Ujú. pues, hubo un artículo de más de 10 páginas en 1957, es decir, 2 años después que Gordon Wasson tiene esta experiencia, da a conocer la experiencia, si bien no mencionó las tierras, o sea, la región no la mencionó, ni tampoco dio el nombre de ¿No? María Sabina, Ah, ok. inventó uno, sí, inventó un Mm. seudónimo que era Eva Méndez. No obstante eso, la información se filtró y en algún momento, bueno, ya para la década del 60, de 1960, ya se conocía el lugar, se conocía a esta chamana y la gente comenzó a visitarla, digamos, de manera muy, muy intensiva, muy masiva. Tanto así que, bueno, se habla de turismo psicodélico a partir Mm. de esto. Sí, permitime una pregunta en el medio. Watson es un poco el hombre blanco, el banquero y el malo de la historia, ¿no? Para decirlo de una manera fácil. Hasta em, él visita a María Sabina, publica la experiencia y desencadena todo lo que vamos a hablar en adelante. Pero un poco hasta ahí, hasta ese encuentro, ¿por qué o cómo llega Watson y su pareja, Ujú. Pavlovna, cómo llegan ahí? ¿Cómo fue el camino anterior? Eran micólogos interesados en los hongos, pero ¿cómo llegan a la información? ¿Cómo llegan a ese pueblo y a María Sabina? Sí, bueno, la pista esa de María Sabina aparentemente se las da Robert Graves, un escritor. Un escritor que en algunas de sus obras había mencionado ya el hecho de que la manita muscaria, por ejemplo, fuese un hongo tóxico, intoxicante. Incluso menciona que algún emperador romano pudo haber muerto siendo envenenado por la intoxicación con este hongo. Y este conocimiento, o sea, cuando Watson y Pavlovna, que venían investigando el asunto hacía décadas, o sea, realmente cuando llegan a México, hacía 25 años que ya estaban en el estudio eh, muy, muy dedicadamente del tema de los hongos, bueno, siguen la pista esta que les aporta Robert Graves de que aparentemente en México había un culto vivo. En realidad lo que Robert Graves hace es vincularlo o acercarle, facilitarle eh, los conocimientos y el trabajo de campo que había tenido un etnobotánico que es Richard Evan Schultz, otra figura muy importante en el mundo de los enteógenos, sobre todo por sus trabajos en la Amazonía y con el ayahuasca. Pero Ujú. bueno, ya este hombre Schultz, Richard Evan Schultz, que es estadounidense, también catedrático de Harvard, eh, había estado en México en los años 30, entre el 30 y el 40, había revelado que había uso de hongos y eso lo había publicado en algún lado, en un trabajo académico. No existía internet en ese momento, entonces la información tardaba años en llegar. Esto es sobre fines de los años 30, 40. De hecho, el trabajo este de Schultz lo hace en coautoría, digamos, acompañado por Blas Pablo Reco, que es un mexicano, también botánico, biólogo, que en 1938 publica, bueno, los hallazgos sobre hongos psicoactivos en la región de México para refutar trabajos anteriores de 1915 y principios del siglo XX de un tal Safford, un botánico norteamericano, que él había declarado que los hongos mágicos no existían, que los hongos psicoactivos que los cronistas españoles y tal con la conquista habían dicho que, bueno, que pudieron ver como en Mesoamérica y con los indígenas, este Safford en 1915 dice, no, eso no debió ser así, debió ser que se lo confundieron con peyote, con el cactus del peyote. Lo Ujú. cual, bueno, es un error garrafal, digamos, un error enorme taxonómicamente, confundir hongos con cactus. Y claro, y alguien, bueno, de la tradición ahí mesoamericana, mexicana, como Blas Pablo Reco, dice, no, yo voy a ir y voy a hacer el trabajo de campo para relevar que estos hongos sí existen. Y eso fue entre el 30 y el 40, años 30 y 40. Entonces, esta pista, Robert Graves se la da a Gordon Wasson para que vaya a ver qué pasaba ahí. Eh, bueno, ¿qué pasa? También esto que me mencionaba Osiris García Cerqueda, que es el historiador mazateco que entrevisté últimamente, hace poco,
que lo que decíamos antes, Huautla ya estaba consolidado como una región que se estaba abriendo al mundo desde principio de siglo, por la cuestión cafetalera, por, digamos, la apertura de rutas. Ahí a unos 300, 400 kilómetros aproximadamente se consolidó, se hizo una represa enorme, una represa hidráulica. Entonces, eso llevó también a que para Gordon Wasson sea más fácil llegar, porque mediante contactos políticos, digamos, amigos, contactos, digamos, al fin y al cabo, eso permitió que lo pudieran recibir, digamos, que alguien lo pueda recibir. De hecho, cuando le anuncian a María Sabina que van a venir unos hombres blancos, investigadores, rubios, les dicen, esa información se la da el intendente municipal, su nombre, ahí de Huautla de Jiménez, su nombre era Cayetano García, si no me equivoco. Curiosamente, ella tiene una visión en una ceremonia, habiendo comido hongos, unos días antes tiene una visión espiritual de que se acercan unos hombres blancos, rubios, extranjeros, raros, y como que no entiende bien qué es lo que está pasando ahí. Bueno, a los pocos días tiene esta noticia. Bueno, entonces, digo, también pensar en la trama, esto de contactos políticos, ¿no? Geográficos que se fueron dando, geopolíticos, si se quiere, para que Gordon Wasson llegue, efectivamente, ¿no? Él venía con su interés y su investigación y todo, pero se tuvieron que dar todas estas condiciones también para que Huautla y el municipio los pueda recibir, digamos. Sí, una pequeña pregunta también ahí. ¿Tenés más información sobre Gordon Wasson en sí? Porque muchas veces es como el banquero yanqui malo. ¿Por qué banquero termina buscando hongos en México? ¿Qué fue eso? O como un poco más de información sobre Wasson en general. Sí, ahí vamos con eso. Primero, no sé, también volviendo a esto de despejar algunas cuestiones, yo no creo que el tipo haya sido malo, digamos, no sé para quién es el hombre malo, ¿no? Es fácil asociar igualmente banquero con malo. Y incluso, qué sé yo, creo que toda la cinematografía de Disney muchas veces promulga como estas dicotomías bueno-malo, ¿no? Que es muy curioso, ¿no? Entre el mundo moderno y el mundo ancestral indígena, como lo bueno y lo malo. Pero bueno, es como una forma del mito también, ¿no? Como poner buenos y malos. Yo creo que estos personajes tan marcados como si fuera una historia de Disney hace que esta historia es tan difundida y tan llamativa y interesante, que hay estos personajes tan interesantes, estos mundos que se chocan ahí en ese punto, en ese momento de Huautla Jiménez en este año con los hongos. Sí. Ahí como nuclea todo un encuentro de mundos en varios sentidos, sí. Sí, se entiende, digamos, porque uno podría asociar, bueno, quién es malo y quién es bueno. Después, en los hechos, la cosa mucho más compleja. Osiris García, el historiador, me decía que, bueno, para ellos que haya llegado Gordon Wasson es un evento más dentro de una historia de avance, de avasallamiento, digamos, del poder tanto del Estado como de los mercados en avanzar sobre una región, bueno, indígena que tienen sus tradiciones, bueno, su economía, su manera de hacer las cosas, ¿no? Como que para ellos no es tan importante esto. Pues yo le preguntaba, como, bueno, ¿cómo es Huautla antes y después de Gordon Wasson? Y él me lo plantea, no, es como hay una continuidad, ¿no? Wasson es un elemento más dentro de todo el avance capitalista, pero bueno, también en términos de la estatización, ¿no? De los poderes estatales. ¿Cómo, bueno, de todas maneras, esto que vos preguntabas, Wasson, ¿cómo llega a interesarse por todo el tema de los hongos? Decíamos, con su pareja estaba esta gran diferencia en que ella amaba los hongos por su tradición rusa, porque algo muy interesante que ellos dicen, bueno, que él lo escribe en El Camino a Eleusis, ese libro, donde plantea que la importancia del lenguaje para ellos en las investigaciones, y es que en inglés hay unas muy pocas palabras para definir para llamar a los hongos, para nombrarlos, al reino de los hongos en general. Son pocas palabras, o sea, como que se pueden contar con los dedos de la mano, y generalmente son palabras despectivas, que remiten, bueno, a lo podrido, a lo que ya no sirve, a lo descompuesto. Y que en el ruso son interminables las palabras, como que se cansaron de descubrir palabras nuevas en distintas regiones y son todas palabras cariñosas, que denotan afecto.
En su momento ellos habían contado más de 300 palabras. Entonces ahí ya, siguiendo, digamos, esa pista de interés que tenía que ver por una diferencia cultural y a la vez personal de una pareja entre ellos, ese fue como el motivo que disparó sus intereses. Y bueno, empezaron a seguir la pista de la tradición oral, digamos, de cómo distintas culturas tienen distintas maneras de referirse. Ellos decían que preferían entrevistar siempre a los campesinos y a la gente que no era de letras, gente que no estaba ilustrada, digamos, educada en términos occidentales, porque tenían como un contacto más directo y generalmente como que menos prejuicios con el mundo de los hongos. Así que bueno, eso se lo puede encontrar en las obras que ellos escribieron, digo, Valentina y Gordon. Tienen un libro que es enorme, que ya no se consigue, está digitalizado igual, está en inglés, que se llama Rusia, Mushrooms and History. Sí, tres Rusia, grandes hongos, palabras. sí. Bueno, y es un gran libro. Está digitalizado, está en inglés. Bueno, ahí hay una pista y es un libro que se publica, mira vos, en el mismo momento que se publica en revista Life, La travesía de Gordon Wasson y La velada con María Sabina, en 1957. En el mismo año se publica ese libro. Uno podría pensar ahora, bueno, fue una estrategia de publicidad también, ¿no? Como, Sí, sí, ¿por qué no? sí. Mira, dos preguntitas más. No sé si te interrumpo mucho, pero No. me interesan muchas cosas. Primero, Watson y Pavlovna. Él ejercía en ese momento todavía su trabajo como banquero, o no sé si había escuchado que ya lo había dejado hace tiempo, que fue unos años, y después ya se dedicaba a otras cosas, pero capaz se quedaban. ¿Era banquero en ese momento o era una educación de juventud? ¿Qué tal él como banquero? Sí, eso primero. Sí, la verdad es que no lo tengo completamente seguro ese dato, habría que buscarlo. Entiendo que él llegó a Sí, tener rápidamente un cargo importante, tipo en la ok. gerencia del JP Morgan, JP Morgan, específicamente ese banco. Ajá. Pero no sé hasta cuándo trabajó, digamos, no, eso son datos así de Si la fue vida activo. personal tan biográficos, no Claro, o se profundicé. dedicó, dejó el banco y siguió con capaz sus buenos ahorros que tuvo en su hobby de los hongos. No, tampoco lo tengo muy claro, por eso es interesante si era banquero o había sido Claro, banquero en una formación inicial y después se dedicó a los hongos. Eso y también es como sí. un dato para mí interesante para entender un poco mejor al personaje de Watson. Sí, hay una pregunta más que se me ocurrió. ¿Sabes qué tal normal fue las ceremonias o la aplicación, el uso de hongos psilocibes en esta época en México todavía? ¿O era algo más o menos particular? em, en esta época, en esta región, en estas regiones, digamos, Ujú. porque la Mazateca es grande, dicen, como no solo es Huautla Jiménez, son muchos municipios, muchos Sí. poblados. Era la forma tradicional de la medicina, era la forma oficial de ejercer la medicina compleja, digamos, para ellos. Ajá. Era María Sabina decía, bueno, era la medicina de los pobres, es la medicina de los pobres. Como Ujú. no tenemos acceso a un hospital, digamos, y a estos efectores de salud, así tan de la tecnología y no con. La manera tradicional es curar con plantas. Tradicional, Ujú. aparte, bueno, ancestral, ¿no? Porque no solo es Y porque no hongos. tenían acceso, claro, y hongos. No solo porque no tuvieran acceso al hospital, sino también porque ellos tenían un bagaje cultural enorme con respecto a plantas medicinales y a toda la herboristería. Y bueno, entonces hacía parte, digamos, central de su medicina. Sí, sí, era bastante común, aparentemente. Lo que sí Mm. siempre como condición para las ceremonias estas, que son como cirugías espirituales, digamos, como lo ven ellos, em, es una condición importante es el secreto, es que se mantengan en secreto, que se hagan durante la noche, por ejemplo, también. Hay otra condición que es que ninguno que no vaya a participar de la ceremonia puede saber de la ceremonia ni puede ver los hongos que se van a usar. Que los hongos que se van a usar se salen a recolectar, bueno, obviamente no se cultivaban, se recolectaban ahí, digamos, en las sierras,
Y bueno, se envolvían para que no fueran vistos por nadie, porque si lograban ser alcanzados por la vista de alguien, por la visión de algún desconocido, se contaminaban, decían, ¿no? Como se podían empezar a filtrar o a interferir las energías y bueno, eso después repercutía sobre la ceremonia. Así que la ceremonia tiene todo un protocolo bastante puntilloso de cómo se hacen las cosas y era cómo se hacían las cosas, digamos. De hecho, que María Sabina le haya abierto la puerta a esta gente extranjera, eh, blancos y tal, fue tomado por parte de la comunidad como un agravio, fue como, bueno, ¿qué has hecho? ¿No? Como, eh, y tal es así que eso ha llevado a que, bueno, le prendieran fuego a la casa, digamos, la policía ha intervenido después, posteriormente, ya con todo el tema del hipismo y el turismo psicodélico, ha intervenido la policía y el ejército a Huautla de Jiménez, porque ya era un descontrol de orgías micológicas, le decían, como estaban, bueno, los jóvenes completamente en cualquiera, como diríamos, tomando hongos en cualquier lugar, o sea, no respetando en absoluto ninguna de las condiciones estas que acabo de mencionar, que implicaban, bueno, una dieta específica, abstinencia sexual por 8 días mínimo. Todo eso No como exactamente lo mismo que el movimiento hippie vivía en su para día a nada, día. claro. Ellos Pero tenían sexo a la luz del día en cualquier lugar comiendo hongos, real, ¿no? Y María Sabina llega a decir, yo nunca vi que este uso de los hongos con tanta falta de respeto. Eh, Pero para llegar ahí y ahora ir profundizando, porque el sí, objetivo de hoy es ir profundizando y desglosando un poco qué se sabe y qué hay de diferentes opiniones de personas que se dedicaron mucho al tema. Y creo que lo que hablamos ahora es un poco parte del libro de Álvaro Estrada. ¿Es así? O vida de no, María Álvaro Estrada, Sabina. si no, Vida de María Sabina. Incluso ese Álvaro Estrada es la gran parte de qué se sabe, ese libro, de lo que hablamos ahora. Hay de todo un poco. Te puedo decir Ok. otras fuentes. Bueno, yo tengo las entrevistas estas que he realizado tanto a Osiris García Cerqueda, historiador mexicano, como a Saray Piña, perdón, historiador mazateco. O sea, quiero decir, Osiris es de la comunidad mazateca. Y Saray Piña, bueno, es una antropóloga que tiene publicado trabajos, hay mucho publicado de antropología de mexicanos sobre México y particularmente sobre este tema. Eh, Se puede acceder a eso, digamos. Está el libro también de Citlali Rodríguez Venegas, eh, cuyo nombre es, lo tengo acá a mano, porque es largo. Es un libro de 2016 que se llama Mazatecos, Niños Santos, que son los honguitos, Niños Santos, y güeros, que güeros son los extranjeros, o los blancos, los hippies. Eh, Mazatecos, Niños Santos y Güeros en Huautla de Jiménez. Esto es de Citlali Rodríguez Venegas, se consigue el libro para descargar gratis y está muy bien informado. Entonces, hay mucha información actual también contemporánea de estudio de campo, etnografía, antropología, que revisitan la historia y vuelven a contarla, digamos, ¿no? Esto que un poco también estamos queriendo hacer aquí, como volver a contar la historia, pero de otra manera, como no quedarnos con el cuento de Disney o de Netflix, digamos que. Claro, pero déjame resumir muy brevemente lo que creo que no hemos mencionado hoy, esa segunda parte de lo básico de esta historia. Sí. Entonces, Gordon Wasson visita a María Sabina, participa en esa ceremonia, en esa velada, toma hongos y a pesar de haber prometido de no contar la historia, publica 2 años después esta experiencia, y como vos decís ahora, quiso camuflar un poquito y respetuar un poquito, aparentemente, ese hecho, Sí. cambiando el nombre de ella, no mencionando el lugar específico, pero publica la experiencia en una revista, se llama Life, en 57. Sí. Y de ahí hay una explosión de publicidad o de atención, y muchos del movimiento psicodélico, hippie, turismo psicodélico, como vos lo llamaste, hay un gran boom
de personas que quieren viajar a conocer a María Sabina, tomar hongos y ese pueblo. Entonces el pueblo se llena de turistas psicodélicos, de hippies, y el pueblo más o menos lejos del mundo moderno termina de alguna manera teniendo problemas. Y incluso María Sabina, que la hacen responsable para algo de ese quilombo, como vos mencionaste, le empieza a tener problemas con la comunidad, le queman la casa, pasan un montón Sí, de cosas. Creo que ahí capaz se vuelve a mencionar, pero bueno, eso un poco la historia básica hasta ahí, sí, que se publicó y se llena de personas, de extranjeros, de turistas. sí. Em, Hasta ahí creo que eso faltaba lo Si mencionamos querés, en el episodio claro. anterior, pero sí, Si querés, claro, nos sí, volvemos perdón. a Ujú. situar en 1955, donde es la Claro, velada, sí, la ceremonia tradicional. Esto que vos decías, Gordon Wasson come los hongos, tiene una experiencia maravillosa, extática, o sea, realmente ok. se le revela mucho de lo que él intuía, de que había algo sumamente profético, visionario. Él lo comparaba con los misterios eleusinos de los griegos, el tipo de espiritualidad, digamos, el tipo de intensidad de la experiencia, como que él confirma sus hipótesis bueno, queda maravillado, sale a comunicarle al mundo de esta manera encubierta y sí, digamos, medianamente respetuosa, bastante respetuosa podríamos decir. O sea, él siempre que escribe sobre tanto de María Sabina como de la tradición mazateca y otras tradiciones es muy, muy respetuoso, eh, Ujú. escribe muy bien además y publica, bueno, en 57, 1957, en revista Life, esta noticia que hace el boom, como vos decís. En 1958, esto es importante, Albert Hoffman, que ya había sintetizado la LSD en 1938 y 1943 la probó, y como eso fue un evento conocido para el mundo, sobre todo el mundo científico, médico, farmacológico, eh, Gordon Watson lo convoca a formar parte del equipo de investigadores y le envía una muestra de hongos para que pueda extraer el principio activo, para que pueda dilucidar, bueno, cuál era la molécula responsable de las extrañas visiones y todo. Entonces, en 1958, Albert Hoffman aísla y sintetiza la primer psilocibina. O sea, logra la primer psilocibina sintética, que se llamó indocibina, como su nombre comercial, digamos. Previo a la prohibición, todavía ni siquiera habían comenzado a prohibirse las sustancias con este régimen internacional prohibicionista, digamos, que hoy conocemos, que tiene sus momentos importantes en el 61 y en el 71. Así que todavía no llegamos, claro, estamos en las puertas ante la prohibición, pero también ante la década del hipismo y bueno, de la contracultura, digamos, ¿no? Que fue muy, muy importante también para el movimiento psicodélico. Fue prácticamente el movimiento psicodélico, fue eso, fue la contracultura de los 60. Estamos ahí, sí, arribando a eso. En los 60, bueno, se sucede esto que vos decías, del turismo psicodélico. Algo que menciona Citlali Venegas en su trabajo es que era muy variado igualmente el tipo de gente que llegaba, porque llegaban, sí, desde, digamos, hippies sin dinero que vivían, digamos, en una carpa y estaban solamente buscando drogarse, como también al mismo tiempo llegaban académicos, investigadores, científicos, bueno, eh, de todo un poco, ¿no? Artistas. Entonces, muy, muy, muy variado. Pero sí, en un momento eso se descontroló. Se descontroló porque inclusive María Sabina lo dice en el libro de su vida, ahí eh, que lo traduce Álvaro Estrada. Ella dice, bueno, empezaron a llegar y todo el mundo empezó a comerciar hongos también. Como que ahí también se instaló de que cualquiera ya le vendía hongos a los extranjeros y las ceremonias se hacían de cualquier manera. Gordon Wasson mismo dice haber visto cómo Huautla de Jiménez va en detrimento, cómo se va de alguna manera, no sé, viniendo a menos, ¿no? Como la tradición. Y en algún momento llega a ser una mea culpa de, bueno, yo fui un poco responsable también de todo esto. Ujú. Todo eso sucede durante los años 60, que es también la década en la cual, por todos estos sucesos, digamos, de gravedad, Huautla es intervenido por el ejército y
María Sabina es arrestada, hay una especie de allanamiento que está relatado en el libro de Álvaro Estrada, donde la acusan de vender marihuana. Le dicen, no, porque usted vende una yerba que vuelve loco a los jóvenes, y la quieren llevar detenida. Después, bueno, la liberan, y en todo ese quilombo, lo que sucede es que Álvaro Estrada se la lleva a Ciudad de México 2 meses, como le da un asilo político, digamos, y ahí es donde realizan las entrevistas, que luego forman parte del libro este, que es maravilloso, realmente. ¿Y eso lo tenés en la editorial? ¿Esa es la vida de María Sabina? Vida de María Sabina. Eso mencionan. Y creo que también un dato importante para conocer, para mí, en ese momento, María Sabina muere en el mismo pueblo, ¿no? Sí. Entonces, ¿nunca salió de ahí? ¿O salió a Ciudad de México? ¿No sabía? Bueno, en ese momento sí, claro. Sí, pero siempre volvió. Siempre volvió. Y vivió básicamente toda su vida en el pueblo. Sí, y es más, hay un documental que se llama María Sabina, Mujer Espíritu, está en YouTube, y bueno, ahí se ve claramente cómo vivía ella. Es literalmente una choza con piso de tierra, hasta que fue anciana, o sea, piso de tierra y las gallinas, bueno, como una vida muy rural, muy campesina, trabajando hasta... Vivió 91 años, ¿no? Sí. Sí, un montón. Se llegó a 91 años. Para esa época murió en 85, un montón de años. Sí. Una vida sencilla. Sí, así que, bueno, no sé dónde nos quedamos con las preguntas. No, capaz, como decíamos al principio, es difícil darle una linealidad a toda esa historia, que hay muchos hilos que se van, digamos, enredando y desenredando un poco ese el objetivo. Sí, quería Entonces, agregar, como una fuente... quería agregar una cosita nomás con esto que vos decías. Bueno, ella salió de solamente una vez, no estoy seguro, habría que ver cuántas veces, pero sí que por lo menos una vez estuvo en Ciudad de México con Álvaro Estrada en la casa de él, que le dio asilo, pero lo que sucedía también es que la ciudad la iba a buscar a ella, digamos, porque ella dice en el libro, llegaban jóvenes o adultos con aparatos extraños que tomaban imágenes mías, bueno, me grababan la voz, como gente que llegaba con la tecnología un poco a invadir también, ¿no? El espacio y a filmarla. Dice, yo estaba trabajando y me sacaban fotos, caminaba y me sacaban fotos, me sentaba a descansar y me sacaban fotos. Después venían y me hacían entrevistas y después me traían, dice, como los extranjeros me traían fotos de revistas o de diarios donde estaba mi cara y yo no entendía nada de lo que ahí decía, como, bueno, hay una foto con mi cara, pero no sé qué es lo que dice el texto. Y asimismo, bueno, en material sonoro, fonográfico, digamos, ¿no? Como las grabaciones. Gordon Wasson grabó varias veladas, la grabó cantando en medio de su trance. Fueron varias veladas. Eso está documentado en un libro que salió hace no mucho, de Henry Moon, que luego, bueno, ahora no lo tengo a mano, pero luego les paso el nombre, que se puede descargar gratis también. Henry Moon fue uno de los investigadores que llegó a Huautla de Jiménez con su voluntad de quedarse, o sea, un investigador serio, y de hecho se casó con una mazateca y se quedó a vivir en Huautla de Jiménez. Y bueno, es una de las fuentes también dentro de los anglosajones, digamos, más fidedignas, Henry Moon. Ya en el 74 había publicado un pequeño artículo que se llamaba Los hongos del lenguaje. Por eso lo que él hace después es un análisis de aquellas grabaciones que hubieron y lo que ella cantaba. Bueno, un poco qué es lo que quería decir con eso, porque realmente parece poesía surrealista, digamos. Pero la verdad es que, bueno, tiene un sentido muy preciso en algunos casos lo que ella está diciendo. Eso también es una modalidad. Siempre toma el curandero y siempre lo que se busca es que a través de haber ingerido el hongo le hable al curandero y le diga, bueno, cuál es la causa del mal, cómo curar, qué es lo que hay que hacer, dónde hay que tocar, qué hay que cantar. Todo eso, bueno, viene transmitido por el hongo, que además transmite las intenciones y comunica lo que tiene para comunicar el mundo espiritual. Eso también es súper importante porque ahí estamos de lleno en la visión mazateca tradicional. El hongo sirve como un intermediario para comunicar lo que los dioses, los espíritus tienen para decir, que es importante, ¿no?
Sí, sí, es otra manera de pensar y de recibir las cosas que no es lo que cura o hace el efecto necesariamente la molécula que contiene el hongo, sino otra conexión con lo divino, como lo dice a veces. Em, no sé si te distraigo o ordeno un poco. Entonces, una buena, gran fuente de información sobre María Sabina es el libro de Álvaro Estrada, ¿no? Sí, Ese. Y ahora lo que queremos cubrir y presentar de otras voces que también opinan sobre esta historia y a veces también critican o tienen otra opinión o otro punto de vista sobre esta historia y vos conoces algunos o querés presentar algunas de estas voces, algunas ya mencionaste, para darle un poco más de perspectivas sobre esta historia. sí. ¿Querés que sigamos de ahí? Dale, dale, sí, me parece Ujú. súper pertinente. Lo único que voy a enchufar rápidamente en la computadora porque la batería se está viniendo a Por menos. supuesto, Es por un segundo supuesto. nomás. Sí, 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 sí. Ok. Y sí. Em, entonces, sí, yo ya mencioné al historiador mazateco Osiris García Cerqueda. Lo pueden buscar. Él tiene un libro publicado que tiene ya más de 10 años, que se llama Huautla, Tierra de Magia, Hongos y Hippies, si no me equivoco. Casi seguro que se llama así. Eh, no sé si se consigue, eso, bueno, es una edición mexicana y no sé si llega hasta aquí, habría que averiguarlo. Fede, un segundo, Sí, discúlpame. Toqueteas un poco el cable, el auricular, porque sigue habiendo, o vuelve a haber. está No, viendo ahí la ruido, entrada. Ahí está. no toco más, No te muevas. no me Bien, muevo. seguí contándonos sobre el libro de Osiris. ¿Cerqueda? Sí, Sí, porfa. bueno, les contaba esto, que pude entrevistar a este historiador mazateco que se llama Osiris García Cerqueda. Sus estudios se centran mucho en el movimiento psicodélico, por eso me parece que es interesante tenerlo en cuenta, y en el movimiento este que fue sucediendo a partir de la llegada de Wasson, pero también cómo era Huautla antes. Eh, si bien él no quiso hacer esa distinción, nosotros la hacemos, digamos, como hay, bueno, un historiador que nos dice cómo fue el devenir histórico y el proceso histórico de esta población. Eh, Otra fuente importante es Citlali Rodríguez Venegas, que es colega de Osiris. Citlali tiene publicado este libro que se llama Mazatecos, Niños Santos y Cueros. eh, y ella, bueno, algo que situaba, por ejemplo, es que durante los 60, los años 60, esto que hablábamos de cómo era Huautla en ese momento, aparentemente, bueno, había cinco barrios en Huautla de Jiménez en los años 60, como barrios consolidados, así como una pequeña población. Hoy son 28 barrios. No, habría que ver la cantidad de habitantes, pero lo que ha crecido es exponencial, ¿no? De hecho, bueno, en 2014 fue declarado eh, pueblo mágico. Esto no sé si fue Ujú. algo del Estado de México o Sí, de, sí, 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 lo había escuchado, sí. lo cual, bueno, también sigue propulsando, ¿no? El movimiento El turismo. turístico y la Ujú. explotación turística. Pero bueno, ahí tenemos como esas dos fuentes actuales, contemporáneas, y la otra es también Saraí Piña, que es la otra entrevistada que tuve en Revista Mate, que ella sí tiene una visión bastante más crítica, digamos, desde el análisis sociológico, si se quiere, de cómo, bueno, esto, había una estructura de desigualdad y de asimetría de poderes en el encuentro entre Gordon Wasson y María Sabina. Que si bien no es para demonizar, digamos, a Wasson ni para ensalzar a María Sabina como si fuese una santa, sí que cada uno venía de una tradición con, bueno, eh, un nivel, un poder adquisitivo, digamos, condiciones materiales de existencia muy diferenciales, muy distintas, y que, bueno, entonces el poder que ahí se generó, bueno, favoreció a uno y desfavoreció a otros, ¿no? Saraí Piña tiene por ahí ese acercamiento de una visión más crítica respecto del proceso social que se fue viviendo. Y ella también, digamos, tiene ahora, digo, amigos, informantes mazatecos, va a la sierra hace más de 20 años, es alguien que también
camina y transita el territorio, digamos, ¿no? Eh, sí, esas son fuentes a tener en cuenta. Sus trabajos se consiguen en internet, así que, digamos, podemos tener acceso. Em, Estoy pensando en algunas otras fuentes que puedan ser útiles. Después, bueno, si queremos podemos leer a Wasson también, que él repetidamente vuelve sobre la historia, tanto en los libros Teonanacatl, por ejemplo, como em, Hongos Sagrados de México. Bueno, to- gran parte del trabajo de Wasson refiere siempre a su encuentro con María Sabina. Em, Después está en español, tenemos el libro este que es una compilación de Carlos Bouzo, es una compilación de investigadores españoles de 2013 que se llama Silosibes, el libro. Y ese libro tiene también un acercamiento bastante interesante sobre todo el aspecto cultural y sociológico de lo que fue sucediendo en Huautla a partir de Wasson y María Sabina. Mm. Vos me preguntabas por las perspectivas, por, bueno, cuáles eran los puntos de vista de estas personas. Sí, sí. También me mencionaste Castañeda, Enseñanzas de Don Juan, que también lo recomendabas en el primer episodio que grabamos. Ese también habla sobre esta historia, pero Sí. ahí es algo interesante que o leí que es, no sé, está declarado como ficción ese libro, pero comentame un poco sobre eso. Sí. Ese libro famoso, Enseñanzas de Don Bueno, Juan, y cómo mira, habla sobre la historia de María Sabina. justamente, o sea, Castañeda no habla de María Sabina, Ok. pero ahora que lo traes, y yo justo te mencionaba este libro de 2013, Si lo Cibes, que es una compilación hecha por Carlos Bouzo, tiene un artículo, entre otros, que se llama Historia General de los Hongos y los Cibios, escrito por Oscar Parés, donde Oscar Parés hace, bueno, como un análisis también, ¿no?, de los distintos sucesos, estos que venimos hablando, y él menciona la obra de Castañeda y dice, creo que lo puedo llegar a citar textual, porque lo que dice es que es irónico que el héroe de la historia sea un banquero, ¿no? El héroe de la historia cuando se presenta a Gordon Wasson como el salvador, ¿no? Como el que rescató una cultura milenaria, una tradición milenaria que si no se iba a extinguir. Eso es lo que Wasson decía, en verdad. Yo soy el que pudo presentar al mundo de manera digna y honrada una visión justa de cómo era esta tradición que si yo no la rescataba se iba a extinguir. Bueno, un delirio un poco ¿no?, de superhombre, de salvador, ¿no? De parte de Gordon Wasson. Entonces, por eso, lo que dice Oscar Parés es que es irónico que el héroe de la historia sea un banquero que después de hacerse famoso desvelando a María Sabina, la dejara desprotegida, haciendo ejemplar exposición del peor de los colonialismos, y que el impostor, hablando de Castañeda, ¿no?, sea un antropólogo doctorado por la UCLA que noveliza a sus personajes para protegerlos. O sea, lo que nos está diciendo acá Oscar Parés es, bueno, en función de buscar la verdad objetiva y de preservar, ¿no?, como la verdad de una cultura y tal, y salvarla, Gordon Wasson medio que colabora con su declive, ¿no?, con su debacle. Mientras que Castañeda, que ha tenido muchos libros, en total son como 12 libros que escribe a partir de las enseñanzas de Don Juan, que es un libro de 1968, que fue presentado como su tesis para la licenciatura en antropología en Norteamérica y fue aceptada. Y después fue esto, duramente criticada, decía, porque, bueno, los hechos no coincidían, digamos, ¿no? Él no habla de María Sabina, habla de Don Juan. Bueno, las enseñanzas de Don Juan es un chamán yaqui, o sea, pertenece a otra tradición mexicana, pero lo que se empieza a dejar ver a lo largo de que van pasando los libros, digamos, de este autor, los distintos libros, es que tiene un carácter de ficción importante. Entonces lo que dice Oscar Parés acá en este libro, si lo sigues, es, bueno, se lo ha criticado mucho a Castañeda por haber mentido, entre comillas, pero quizás con su mentira estaba protegiendo a una comunidad, digamos, ¿no? A una comunidad, a personas específicas. Y bueno, y del otro lado, esto. Bueno, es esta visión dicotómica, ¿no?, de buenos y malos,
Yo no la comparto, pero sí me parece interesante pensar esto, ¿no? Porque a Castañeda realmente se lo ha criticado mucho por escribir ficción, por no escribir, digamos, los datos reales de cómo... Pero Castañeda abiertamente escribió ficción. Bueno, es una cosa, no, o sea, sí y no. Él nunca presentó como que fuera ficticio, Ah. pero hoy en una librería uno no va a buscar Castañeda en antropología, en la sección de antropología. La busca en novelas, en ficción, claro. Ujú. Escribió 12 libros, donde yo diría a partir del cuarto ya es muy evidente que es todo demasiado pirotécnico, ¿no? Parece ciencia ficción, realmente las cosas que relata, que pasan, es como... Y aparte porque, bueno, hay gente que se ha tomado el trabajo de enumerar la lista de inconsistencias de la obra de Castañeda, y ahora vamos a mencionar solamente una, porque él ya en el primer libro habla de 3 plantas de poder. Él le llama así, plantas de poder, no habla de plantas sagradas ni enteógenos, dice plantas de poder, que son las que le presenta su maestro curandero, Don Juan, este chamán, que son el peyote, el floripondio y los honguitos. A los honguitos los llama humito, por algún motivo. Y según este chamán, los honguitos se fuman secos. O sea, algo que viene un farmacólogo, viene Jonathan Ott, por ejemplo, y dice, no, esto está todo mal porque si estos hongos se hicieron, aparte se hicieron polvo porque se dejaron estar estacionados durante 2 años, primero que ya perdieron el principio activo, perdieron la psilocibina, se degradó, ya no existe. Pero además, fumado tampoco es un método eficiente, digamos, ¿no? Esa era la manera en que presentaba a los hongos Castañeda. Totalmente distinta a lo que sabemos que es. Bueno, pero posiblemente haya sido a propósito, ¿no? Ok. Él lo presentó como verdadero, e inclusive de la Ujú. Universidad de Antropología, la Facultad de Antropología donde él estudiaba, lo tomaron como verdadero y así obtuvo Eh, su título ya. de Quiso antropólogo. distraer, decís, quiso ganar tiempo y que no se frenar, digamos, con una fake news intencionada para proteger. Ok. Eso es lo que dice Oscar Lo que Párez se en este sospecha. libro. Ujú. Nosotros no sabemos realmente, jamás sabremos, aparte de un personaje muy misterioso, Castañeda, bueno, otro que no se sabe bien cuándo y dónde nació, finalmente parece que fue en Perú, pero por mucho tiempo no se supo dónde nació, ni dónde murió, ni cómo. Realmente fue un personaje muy misterioso. Eh, Así que bueno, esto no sabemos si era un impostor, un estafador, un farsante o alguien que quería proteger, pero leyéndolo salta a la vista que evidentemente tenía conocimientos, ¿no? Tenía conocimientos específicos de distintas tradiciones Mm. y bueno, yo recomiendo leerlo, de todas maneras. Fede, tenemos que ir cerrando. Tengo que buscar a mi nene en el jardín. Creo que mencionamos un montón de cosas. Quisiera hacer el intento de hacer un poco un resumen y vos me das tu opinión o tu resumen final. Primero, María Sabina, capaz es un poco más sencillo resumir el rol porque ella fue muy auténtica, mantuvo muchas de sus cosas, fue bastante inocente, parece, ¿no? Como no tuvo mucho durante toda la historia que vi, bastante inocente, auténtica, siguió su línea, su estilo de vida. Em, Capaz un poco más fácil de resumir, ¿no? Ella, no sé, cambió demasiado o hizo cosas raras, digamos, las cosas se le fueron de la mano. Ella no pudo prevenir o manejar lo que pasaba. Y eso le llevaba muchos problemas, pero entiendo que al final las cosas se podían tranquilizar con su comunidad para que ella pueda seguir viviendo incluso hasta el fin de su vida en ese pueblo sin mayores desastres en ese sentido, ¿no? Entiendo. Ahora me puedes dar tu opinión. Y Watson es un poco más complejo. Probablemente haya tenido buenas intenciones y no las intenciones de extractor capitalista, yanqui, colonialista, sino probablemente tuvo buenas intenciones, pero capaz de otra cultura y capaz sí de un aspecto de ego también, donde él se presentaba incluso después, como mencionabas, como la persona que trajo los hongos al mundo. Entonces, probablemente también tenía un poco más de ese aspecto de ego y de importancia en sí mismo,
pero probablemente no es como, no tenía fines económicos o intenciones malas en general. Y fue de alguna manera autocrítico con lo que pasó, pero de otra manera no tanto, ¿no? Pero probablemente también no tenía una visión, una idea del impacto que tenía esa publicación, y lo que pasaba después no lo podía prever. Tampoco hubo antecedente. El mundo en esa época también fue cambiando rapidísimo. Una apertura rápida, como sigue pasando en una velocidad rápida. Lo que hablé con Inti Clavijo de Uruguay, antropólogo también, que en esa época, y al tener formación de banquero y no de antropólogo hoy en día, probablemente le faltaba un montón de sensibilidad para poder prever lo que pasa al intervenir en una cultura más cerrada y publicar esos conocimientos así abruptamente al público. Entonces, como hoy en día capaz se sabe mucho más sobre cómo habría que manejar o habría que haber manejado esta situación y estos encuentros y información. Y al mismo tiempo, como último, pienso además que de alguna manera hoy en día, con el confort de opinar sobre la historia, 80 años después, que de alguna manera me parece que era inevitable que algo de esa manera tarde o temprano iba a pasar. Ahora te dejo la palabra. Bueno, sí, estoy de acuerdo con varias de las cosas que decís. Me parece esto, que incluso si Wasson hubiese sido antropólogo, quizás pifiaba igual, quizás le erraba igual, porque no nos olvidemos que la antropología también es una ciencia que comenzó siendo colonialista, digamos, y que también se encargó de hacer estudios de personas y culturas como si fueran objetos, ¿no? Sin mucho respeto, siempre al servicio de poderes establecidos. Sí hay hoy una visión mucho más crítica y otras posiciones posibles respecto de eso, como yo entiendo que es la de Saray Piña, por ejemplo, o las otras personas que estuve mencionando, contemporáneas. Pero en ese momento, digo, posiblemente, aunque Wasson hubiese sido antropólogo, quizás se manejaba de la misma manera, que también entiendo que no fue para nada con malas intenciones, es como decís vos, se le fue de las manos y tenía en juego otros intereses, claramente. No sé, sea el prestigio, sea, no sé si la fama, pero por lo menos como, o la sensación, esta satisfacción de salvador de una cultura o de haber traído al mundo intelectual y de investigadores como algo importante. Son muchas las aristas. Es un personaje más complejo, quizás es más complejo para nosotros porque nos damos cuenta de su complejidad, digamos. De María Sabina, claro, llevó una vida más austera, ¿no? Como más simple, más sencilla, y por eso podemos decir que quizás fue más sencillo. Tal vez un mazateco no diría lo mismo. Tal vez para un mazateco es igual de compleja María Sabina que Gordon Wasson, no lo sabemos. Sí que para mí Gordon Wasson estaba plagado de contradicciones, de las contradicciones que tenemos todos y que tiene el capitalismo mismo, ¿no? Como este mundo en el que vivimos. Y salta a la vista cuando uno lee el prólogo del libro de Álvaro Estrada, Vida de María Sabina, que lo escribe Gordon Wasson, lo escribe él, y ya en el prólogo él comienza diciendo, lo tengo acá a mano y así rapidito les digo, bueno, esto de que su interés y su devoción era presentarle al mundo la historia tal como era, ¿no? Y salvar, rescatar a esta cultura ancestral, que estaba como destinada a extinguirse, decía él. Y él dice que María Sabina nunca le reprochó tampoco nada de todo esto. El punto es que María Sabina tampoco hablaba español, entonces era difícil, nunca pudieron comunicarse directamente. Pero lo que sí sabemos es que María Sabina dice, en este mismo libro de Álvaro Estrada, ella dice que antes de Wasson sentía que los honguitos me elevaban. Ahora ya no lo siento así. Si el jefe municipal no los hubiera traído a los extranjeros, los honguitos conservarían hoy su poder. Desde el momento en que llegaron los extranjeros, los honguitos perdieron su pureza, perdieron su fuerza, se descompusieron. De ahora en adelante ya no servirán, esto no tiene remedio. Palabras de María Sabina. Inmediatamente después, la reacción de Gordon Wasson a estas palabras. Estas palabras me estremecen, dice. Yo, Gordon Wasson, soy hecho responsable del fin de una práctica religiosa en Mesoamérica, que se remonta a miles de años.
Los honguitos ya no servirán, no tiene remedio, dice María Sabina. Y me temo que dice la verdad, ejemplificando su sabiduría. Una práctica realizada en secreto durante siglos ha sido sacada a la luz, y la luz anuncia el final. Y por último, cuando estuve con ella por primera vez en 1955, tuve que optar, dice, ocultar mi experiencia o decidir presentarla dignamente al mundo. Y no dudé un momento. Los hongos sagrados y el sentimiento religioso, concentrado en ellos, tenían que ser dados a conocer, ¿no? Tenían que ser dados a conocer. Es una afirmación. Vuelve a afirmar que no se arrepiente de alguna manera, ¿no? Como esto tenía que ser así, sin importar lo que costara. Bueno, ya vemos lo que costó. Digo, es difícil, ¿no? Es contradictorio y, bueno, ¿qué podemos hacer más que tener una conversación 80 años después, ¿no? Intentando pensar un poco. Pero claramente se chocan dos mundos. El mundo que tiene como parte de ella, de él, la espiritualidad, y el mundo materialista que representa Watson, donde no hay espiritualidad, sino hay una molécula que tiene el hongo y eso es el final de la historia. Y creo que ahí se chocan estas dos cosmovisiones. Me parece que lo podemos dejar con estas lindas palabras. Espero que hayamos contribuido un poco al conocimiento sobre esta historia. Sigan el trabajo de Fede, libros enteogénicos y los artículos en Revista Mate. Ese artículo con Osiris Cerqueda todavía no salió. Está pronto a publicarse. Pero se va a publicar en Revista Mate. Sí. Bueno, Fede, te agradezco muchísimo. Seguimos en contacto. Espero que nos veamos pronto de nuevo. Sí. Abrazos a Rosario. Muy buen fin de semana y encantado. Así igualmente. Muchísimas gracias. Igualmente, Manu. Buen fin de. Un abrazote. Saludos a la familia por allá. Dale. Nos estamos viendo. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomendalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Para seguir mi trabajo, te invito a suscribirte a mi Fungipreneur Newsletter. En un formato breve, informo todos los viernes sobre mis actividades. En mi curso de podcast para emprendedores, comparto por qué este formato tiene un gran valor para tu proyecto y te ayudo en armar tu canal de manera orientada y eficiente. Para conectar directamente conmigo, mándame un mail a fungipreneur@gmail.com. Acordate de seguir el canal y dale una calificación positiva. Nos vemos en el próximo episodio.